Hola Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura de tarot para este otoño 2024. Sagitario, vamos a ver tus energías en cuanto a la salud, el dinero y el amor para este otoño. Pero primero vamos a hacer una canalización con la bola de cristal para ver qué mensajes hay para ti. Sagitario, relájate, abre tu mente, abre tu corazón y veo la palabra libertad. Libertad, sé libre de miedos. ¿Qué es lo que está oprimiéndote? Necesitas soltar, necesitas relajarte. Tómate un tiempo para respirar aire. Tal vez aléjate un poco de una situación. Tal vez tómate unos días para ti, para relajarte, para centrarte más tú con tu comunicación con la naturaleza. Ok, y ese es tu mensaje, Sagitario, con la bola de cristal. Así que vamos a comenzar primero con tu salud, Sagitario. ¿Vale? Abajo del mazo, Sagitario, tenemos el 8 de espadas. Mira, estás completamente bloqueado, bloqueada, o tal vez te falta claridad, o hay algo que no puedes ver o que no está en tus manos. Veo que algo se termina o te rindes o mira, no te veo nada bien, ¿ok? Tenemos la torre, entonces algo aquí, yo no sé por qué estás pasando. Esta carta te sale al reverso, entonces es como que no es tu elección o no es tu decisión. Sin embargo, aquí hay una torre y, y no va a ser fácil pasar por esta torre, ¿ok? Quizás hay algo que se te está saliendo de las manos o que toca perder o que toca enfrentar las cosas como son, como están y agarrar el toro por los cuernos, ¿ok? Pero sí veo que hay algo que no tienes muchas opciones, ¿ok? Entonces, entre más rápido tú aceptes la realidad, más fácil vas a poder tener claridad y tomar decisiones sobre lo que está en tus manos, ¿ok, Sagitario? Bueno, así está tu energía, Sagitario. Vamos a comenzar en la salud física. Mire, para algunos de ustedes puede ser que haya un viaje, un avance o tal vez haya distancia con una situación. Tenemos las espadas, tenemos la energía del ahorcado y tenemos la familia. Para algunos de ustedes tal vez están tomando distancia con alguien de la familia o tal vez para ustedes es un sacrificio tener que alejarse de una situación. Para otros de ustedes tal vez están buscando mudarse. Y para algunos de ustedes tal vez están lidiando con un tema familiar y que de alguna manera pues ya les está como, o sea, ya está esto en su físico, su cuerpo reconoce la sensación. Para algunos de ustedes podrían estar ayudando a alguien que ya sea de su familia o que es muy importante para ustedes, apoyándole o estén tal vez lidiando con una situación que puede ser por genética, también puede ser. ¿Ok? Pero en general veo que algunos de ustedes están conteniendo una emoción, le están disimulando o están tratando como de contenerla. Y eso pues puede estar estresando si no sacas las emociones, podrías estar estresando al sistema. En la salud emocional veo que hay esperanza o tienes fe. Mira, hay esperanza, necesitas desahogarte, necesitas sacar, necesitas llorar o estás pasando por una situación la cual te deprime o la cual a veces te desesperas, pero hay esperanza, ¿ok? Y tenemos el 10 de pentáculos. Miren, para algunos de ustedes esta situación puede ser relacionada al trabajo, al dinero o la familia.
siento que vas a salir adelante. Las cosas se van a dar, pese a que duele o pese a que no va a ser fácil. Yo veo que tú vas con todo hacia adelante. En la salud espiritual veo que vas a estar lidiando con reuniones, reconciliaciones, perdón. Veo que estás como en una etapa de armonía o necesitarás mucha armonía, mucha alegría. Te vas a estar dando mucho amor a ti y a los demás. Te veo con muy buenas vibras o que tienes que trabajar en eso, que a pesar de que mira que no te sientes tan bien, Sagitario, a veces, yo veo que espiritualmente estás bien, estás fuerte, tienes mucho para dar. Muy bien, Sagitario. Eso es en cuanto a tu salud. Vamos a ver, Sagitario, en cuanto a los dineros, finanzas, trabajo, escuela, etcétera. Empezamos con el 8 de bastos. Mira, hay algunos obstáculos. Tenemos obstáculos. Algunos de ustedes estarán cerrando ciclos, abriendo ciclos, podrían estar lidiando con algo que tenga que ver con redes sociales o tal vez tienen obstáculos para terminar algo, para llegar a fin de mes, etcétera. Si no a fin de mes, el juego. Recuerda que esta lectura es de otoño, todo lo que dure el otoño, cerrando el otoño. Veo que están esperando por puede ser un pago, un préstamo, algo. Están en espera de que algo finalice. Para algunos de ustedes están esperando que llegue una temporada o que termine una temporada. Vamos a ver. Reina de espadas, mira, Sagitario, te veo muy, muy inteligente, muy sabiendo lo que haces, con creatividad. Aquí hay una situación que tienes tiempo con la cual pues puede ser que estés lidiando, pero yo veo que empiezas a moverte. Para algunos de ustedes podrían estar teniendo 2 trabajos, 2 actividades, mucho movimiento, muchas cosas que hacer. Para algunos de ustedes podrían estar lidiando en este otoño con un problema legal o trámites legales. Y para algunos de ustedes esta situación tiene que ver con la familia o también la familia te va a pedir apoyo o te va a dar apoyo o necesitas ayudar a una persona. En la posición de la persona de tu interés iba a decir, mira, en lo que tú necesitas dar, necesitas prepararte. Necesitas estar informado, estar informada, prepararte, tomar un curso o simplemente aprender de lo vivido, aprender de las experiencias. No eches en saco roto. Usa tu experiencia para sacar provecho. Usa lo aprendido. En tu posición tenemos la fuerza. Para algunos de ustedes están fortaleciendo, están peleando su posición como nada, su fortaleza está en su acción. Yo veo que pase lo que pase, tú no dejas de moverte, no dejas de actuar, no dejas de... Y cada vez te vuelves más y más y más fuerte, Sagitario. En el futuro tenemos el 4 de bastos. Veo que llegan acuerdos, se firman contratos, se llegan a acuerdos, veo armonía. Para algunos de ustedes tal vez den un paso más en su vida amorosa y obviamente o se formaliza algo o algo pasa que obviamente eso involucra más compromiso para algunos de ustedes y para otros pues involucra pues obviamente dinero. Hay que una situación. Veo que te preparas para un compromiso mayor. Para algunos de ustedes es un puesto mayor o un trabajo con mayor responsabilidad o se agrega responsabilidad. Y bueno, vamos a ver ahora en el amor, Sagitario. Abajo del mazo tenemos el 2 de espadas. Veo que ahora mismo no tienes claridad. Algunos estarán lidiando con cáncer y Escorpio. Y para otros, ahorita no hay claridad. Mira, necesitas avanzar, pero las emociones están haciendo avanzar. Necesitas hacer sacrificios. Está la torre, pero tú no miras. Entonces, vamos a ver de qué va, Sagitario, porque veo que tu
tú quieres avanzar, vas a avanzar pero hay algo aquí que no tienes muy claro. Caballero de copas. Aquí alguien quiere una oportunidad contigo. Alguien del pasado te está observando. O aquí hay una persona que quiere una oportunidad, pero aún no termina de mirar hacia el pasado. Tú tienes 6 de copas. Podrías estar lidiando con alguien con algún tipo de compromiso. O tal vez la familia te va a estar demandando pues tu tiempo, energía, atención, etcétera. Veo que sueltas una situación. Para algunos de ustedes sueltan una situación con la familia o se alejan de su familia o de un círculo que es cercano a ustedes. Para otros de ustedes están lidiando con una situación más bien familiar en estos momentos más que del amor y así. Y ya sea tú te alejas o alguien se aleja de ti y tú así como que, bueno, pues yo no puedo hacer nada, tengo que soltarte. En la posición de la persona de tu interés, aquí hay una persona, podría ser un cáncer o podría ser una persona que ya tienes mucho tiempo, que aquí una situación o de hace mucho tiempo, esta persona no está lista para amar en estos momentos o no quiere algo con el amor o ya no te cree, también puede ser. O está como un poco indispuesta en sí con todo, yo siento. Ahora mismo no quiere una copa o ahora mismo puede ser que esté en una actitud media, pues sí, ¿no? Así como que dice, ay, no sé, ya no estoy tan seguro, tan segura. En tu posición tú tienes el colgado, entonces estás soportando, aguantando, tolerando, disimulando. 10 de copas al reverso. Mira, para algunos de ustedes están lidiando con alguien con compromisos y ustedes aguantan una situación. Para otros de ustedes aquí hay una situación medio extraña que ustedes están tolerando y aguantando. Es como que son pero no son. No sé si es un casi algo y tú estás siendo paciente aquí con esta situación. Y para otros de ustedes están dando largas al compromiso. O a ustedes les están dando largas al compromiso. O a esta situación así como que ahorita no. Puede ser que no sea tu prioridad. Vamos a ver. Alguien de tu pasado. Vamos a ver las energías del ex. De la ex. Ay, perdón. Lo agarré mal. Uy, esta persona. 8 de pentáculos. Esta persona. Pues yo siento que está bien consigo misma. Está esperando por... Siento que aquí hay alguien de tu pasado que es como muy noble, pero ahora mismo está enfocado, enfocada en algo más espiritual, puede ser. Tenemos el diablo, perdón, tenemos ¿cómo le digo? El tenebroso, porque luego la otra palabra, no sé por qué, no sale. Pero bueno, para algunos de ustedes su ex es un Capricornio, para otros de ustedes aquí una persona está purificándose de cosas o de una situación tóxica. Para otros ustedes son dos energías, una que era una situación algo tóxica y otra donde aquí hay una persona que pues está en lo suyo, no está ahorita en una energía de amor ni de nada, no. Esta persona está muy centrada en sus cosas, en sus proyectos, en su crecimiento. Para algunos de ustedes, una persona está en una lucha entre la iluminación y la oscuridad. En el futuro lo que veo es que
Podría haber algún embarazo para algunos de ustedes, para otros de ustedes algo está creciendo o algo se va a dar más adelante. Para algunos de ustedes puede ser que llegue una persona que es muy amable, muy amable, muy sencilla. Esta persona bien podría ser de signo de aire, Libra, Géminis, Acuario, o es una persona que, mira, sé amable y te daré el mundo, pero sé mala onda y también no sabes, o sea, lo que me des yo te lo voy a devolver por más. Así es una persona. Que así como que por las buenas es buena persona, pero por las malas no es que te vaya a hacer algo, pero por las malas pues es una persona que te va a dar, que te va a hacer, ¿cómo decir? Peor que hacerte algo, es como que te daría con el látigo de su indiferencia, es lo que aquí veo, ¿ok? Y no por venganza, sino porque yo aquí veo que aquí una persona puede ver más allá de lo evidente, ¿ok? Aquí para algunas personas aquí hay alguien que te está observando y va a observar tu felicidad con alguien. Y bueno, vamos a ver, Sagitario, qué mensaje hay para ti, para este otoño 2024, el mensaje del universo especialmente para ti. Y dice, si la gente chismorrea sobre ti o difunde rumores, no caigas en la trampa. No vale la pena bajar tu vibración por nadie. Deja que se mueva a través de ti. Míralo por lo que es un reflejo de su dolor más que el resultado de tus acciones. Lo voy a volver a repetir. Si la gente chismorrea sobre ti o difunde rumores, no caigas en la trampa. No vale la pena bajar tu vibración por nadie. Deja que se mueva a través de ti, míralo por lo que es un reflejo de su dolor más que el resultado de tus acciones. Y Sagitario, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad. Sagitario, cuídate mucho. Te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.